toma usted la propuesta que ha tenido el diputado Ramón Barrios anoche en el Congreso Nacional? Buenas tardes. Buenos días todavía. Son las 11:30. Buenos días. Sí. Buenos días a usted, a su auditorio. Bueno, en principio me parece un desatino total hacer una presentación de este tipo. Hay por lo menos 3 acciones, iniciativas que provienen del gobierno. Una que tiene que ver con la rotación en las salas de la Corte Suprema de Justicia, donde se intenta violar el procedimiento normal que se ha hecho. Otro, la intención en el Congreso de quitar la personería jurídica a algunos partidos, Sí. ponen causales, y luego la modificación del artículo 272. Todo esto es una especie de ataque coordinado contra la estabilidad jurídica de Honduras, contra el orden jurídico en Honduras, contra la Constitución misma, porque todo lo que está tratando de reformarse justamente ya está en la Constitución y funciona bien, mientras no exista la intención de acumular todo el poder político para luego violar la Constitución, o la intención de permanecer de manera permanente en el poder de forma totalmente irregular, violando la Constitución. Así que esta propuesta, particularmente del artículo 272, fíjese que todo lo que menciona el artículo 272, donde dice velar por la integridad territorial, por la soberanía de la República, por la paz, el orden, por el imperio de la Constitución, libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, proviene de artículos pétreos. Sí, son artículos Todo pétreos. proviene de artículos pétreos. Así que el 272 tiene también esa misma categoría, aunque no se diga que es pétreo, tiene una categoría, porque no podría, sin serlo, respaldar la existencia y la vigencia de artículos pétreos. Así que solo el hecho de estar mencionando que hay que tocar eso nos debe inducir a pensar que cuál es la intención, cuál es el propósito, si todo lo que está ahí es el orden constitucional y es la forma de gobierno de Honduras. Así que pretender quitarle a una institución como las Fuerzas Armadas el poder que tiene o la responsabilidad de hacer que esto que está aquí se cumpla, solo nos debe llamar a la suspicacia, porque no es posible que esto provenga solamente así de una intención muy, ¿cómo puedo decir?, de buena fe y de buena voluntad. Definitivamente no. Si sumamos todos los ingredientes que vemos aquí, insisto, estamos frente a un ataque coordinado. Todo el poder hondureño, de las instituciones, de la sociedad organizada, no organizada, de los ciudadanos, debemos cerrar filas junto con los sectores políticos para contener y decirle al partido de gobierno que no tiene el derecho de llevarnos a este extremo. Es más, todo lo que se está diciendo, con solo decirlo, genera una inestabilidad política y una inestabilidad jurídica que el mundo entero está viendo y que la ven también todos los sectores hondureños. Entonces, el inversionista dice, ¿cómo voy a invertir en un país donde no se sabe si las Fuerzas Armadas efectivamente van a tener esta responsabilidad? En todo el mundo tienen esa responsabilidad las instituciones militares. Ya lo vimos en Perú, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto lo mismo en Estados Unidos. Para aquellos que no logran comprender de qué se trata, ¿qué es garantizar para las Fuerzas Armadas la alternabilidad en el poder? Bueno, la Constitución manda que el presidente debe estar en el cargo 4 años. Sí. Fuerzas Armadas debe asegurarse que está a los 4 años, pero no un día más. Claro, hay otros procesos políticos como la elección que tiene que ocurrir en el mes de noviembre antes del año en que va a ser sustituido el presidente, que también Fuerzas Armadas tiene un mandato constitucional de apoyar al Consejo Nacional Electoral para que ese evento electoral se pueda producir en orden, con seguridad, garantizando que el voto del pueblo se respeta y se cuida. O sea, todo ese proceso es parte de la responsabilidad de Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas debe intervenir si un presidente se quiere quedar después de un día, después del 27 de enero del año en que le toca salir y entrar un nuevo presidente. Eso tiene que estar seguro de que va a ocurrir. Y lo que quieren, la intención por lo menos del diputado es quitarle ese mandato. Mire, incluso es iluso porque el mismo artículo dice antes, en una línea anterior, debe garantizarse el imperio de la Constitución. La Constitución es total, así que el imperio de la Constitución ya contiene, además, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, pero el constituyente todavía va más específico y dice, y asegúrese de que esto no se viola. Así que es muchísimo, totalmente claro el mandato y se le quiere, como quien dice, disminuir a las Fuerzas Armadas
esa responsabilidad, disminuir al Estado de Honduras, porque al final el que queda indefenso es el Estado, no las Fuerzas Armadas. ¿Quién quedaría en caso de que se aprobara, que se ocupan 86 votos, por supuesto, pero la intención fue expuesta anoche en el Congreso Nacional? ¿Quién quedaría garante de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Bueno, no habría garante porque ya se ha demostrado que los sectores políticos hasta hoy no han alcanzado la madurez que el Estado necesita. O sea que si un presidente se quiere quedar más de 4 años, lo puede hacer perfectamente. ¿Y quién lo va a detener? ¿Y quién lo va a detener? Mire, voy a mencionar dos momentos distintos. 1985, Fuerzas Armadas tenía un comandante en jefe que era nombrado por el Congreso, no era nombrado por el presidente. En aquel momento Fuerzas Armadas desarmó un proceso político que estaba pretendiendo la continuidad o el alargamiento de la presidencia, una violación constitucional. La detuvo, salió la opción B y el país siguió en marcha. No fue la mejor solución, pero fue una solución. 2009. En 2009, ya después de la reforma de 1999, el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, lo dice el artículo 280, es directa y libremente por el presidente. Lo puede nombrar y remover cuando quiera, sin dar causales y sin nada. En el 2009, Fuerzas Armadas recibieron una orden inconstitucional, rechazaron el cumplimiento y el presidente ordenó destituir al jefe de Estado Mayor Conjunto. Solo fue restaurado el orden porque la Corte, que era independiente, dictó que no se podía hacer esa destitución. Y Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor Conjunto fue restituido en su cargo. Y se siguió. ¿Qué significa esto? Significa que la reforma de 1999 pasó a las Fuerzas Armadas de estar, si no totalmente libres o totalmente disponibles para cumplir con sus mandatos, a un estado de total apego al presidente, porque es el presidente quien nombra y sustituye al jefe de Estado Mayor y la Junta de Comandantes. Así que en lugar de proponer reformas al artículo 272, si queremos fortalecer la posición de la democracia de Honduras y garantizar que el sistema de pesos y contrapesos efectivamente funciona, lo que hay que hacer es reformar el 280. ¿Y qué dice el 280? El 280 es el que dice que el presidente nombra tanto al ministro de Defensa como al jefe de Estado Mayor Conjunto de forma libre para el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto. ¿Y quién lo nombraría entonces? Que vuelva al Congreso. O sea, obviamente hay que hacer un proceso de selección de quiénes pueden ser los candidatos propuestos, pero debería ser entre la Junta de Comandantes y el presidente que hagan la propuesta al Congreso y el Congreso elegirlo. Y una vez elegido por el Congreso, no debe ser removido si no es porque hay un proceso de formación de causa que permite estudiar la situación y decidir si el jefe de las Fuerzas Armadas o del Estado Mayor Conjunto violó o no la Constitución. Así que con eso se le daría a las Fuerzas Armadas un espacio muchísimo más claro, un espacio político y operativo muchísimo más claro, para no entrar en discusiones de que si necesita o no una ley secundaria, que no la necesita. Ya en el 2009 se vio que sin ley secundaria se puede cumplir la Constitución. La Constitución es clara. La existencia o no de una ley secundaria no deroga la existencia de un artículo constitucional. El artículo constitucional debe cumplirse. Así que reformar el 272 es debilitar la defensa de la Constitución. Y sugerimos más bien reformar el 280 para fortalecer las capacidades de la institución militar y del Estado de Honduras de defender su orden constitucional. General Barahona, gracias por acompañarnos en este mediodía a través de Noticiero Eso Mismo con esta explicación. Y es un gusto siempre tenerlo con nosotros. A la orden. Muchísimas gracias. Con esta información, con estas reacciones, vamos de nuevo a una pausa comercial. Ya volvemos.